Bueno, buenos días a todas y todos. Primero la agenda del señor presidente. Como ustedes saben, el señor presidente está en esta semana, segunda semana de atención a los pueblos indígenas, en particular el tema de infraestructura. Hoy el señor presidente está en Veracruz, es la gira 607 del sexenio, la 557 por el país y la 49 de lo que va del año por el país. Esta es la gira 34 al estado de Veracruz y por primera vez el señor presidente visita las Chuapas y también por primera vez Santiago Xochiapan y va a estar en Boca del Río también, y la última visita fue en diciembre del 2005. El señor presidente tiene una entrevista telefónica con un noticiero del estado de Oaxaca para comentar la gira de ayer. Luego a estas horas inicia el viaje a las 9:25 desde el hangar y va a estar, estas son las actividades para el día de hoy. Después explico cada una de ellas: una visita a casa habitación, inauguración de la electrificación de la comunidad de Playa Santa en una comunidad tzotzil, la inauguración del sistema de agua potable y segunda etapa del sistema de alcantarillado de Santiago Xochiapan, comida con mujeres indígenas, y luego ya en Boca del Río la inauguración del Foro Nacional de Defensoría Pública Bilingüe, de la cual platicaba Xochitl el día de ayer. Esos serían los eventos para el día de hoy. Luego regreso a la Ciudad de México a las 18:55, arribo a la Residencia Oficial de Los Pinos a las 8:10 del día de hoy. Y los eventos, algunos datos que pudieran resultarles interesantes. Por un lado, la electrificación de Playa Santa, la comunidad de Playa Santa, en el estado de Veracruz, una inversión federal de 54 millones de pesos, empleos temporales a 1,786 personas, beneficiados 9,000 personas, y los beneficios pues es impulsar el desarrollo regional y el aprovechamiento forestal sustentable y generar fuentes de empleo local en otros sectores de la economía mediante la electrificación pues de la comunidad, de haber introducido la electricidad a la comunidad. La inauguración del sistema de agua potable y segunda etapa del sistema de alcantarillado en Santiago Xochiapan, también estado de Veracruz, inversión 21 millones de pesos, empleos temporales que se generaron 836, beneficiados directos 1,800 personas, pues es mejorar la calidad de vida de las comunidades y disminuir las enfermedades infecciosas en la medida que hay agua potable y alcantarillado. Y la inauguración del Foro Nacional de Defensoría Pública Bilingüe, con las reformas constitucionales que hubo en este sexenio a la ley indígena, se garantiza que los juicios deben ser en las distintas lenguas. Todavía hay un gran atraso, pero un avance constitucional en la materia. Se trata de garantizar el derecho a la asistencia efectiva de un defensor en todas las etapas del procedimiento legal que hable la lengua materna de los indígenas. El objetivo es abrir un espacio de debate para garantizar la equidad en el acceso a la justicia y una defensa efectiva en su propia lengua para los indígenas. Participantes en este foro: presidentes de tribunales superiores de justicia, magistrados, jueces, procuradores, ministerios públicos, directores de defensoría, académicos y representantes de la sociedad civil de 14 entidades federativas, donde se concentra la mayor población indígena del país. Hay un avance importante, pero es muchísimo lo que hay que avanzar todavía en esta materia. Y antes de algunas de sus preguntas, quisiera simplemente proponer un tema, fijar un tema de parte de la Presidencia de la República en torno a la decisión de ratificar un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia en torno a los spots con la imagen del presidente. El respeto a las instituciones es la base de la democracia y hoy, como nunca antes, cada una de las instituciones que constituyen a la República realizan sus funciones sin otro límite que el que les marca la ley. El Gobierno de la República, siempre respetuoso del Estado de Derecho
y de la autonomía de los poderes, asumió la suspensión de los anuncios publicitarios que le solicitó la Suprema Corte de Justicia el pasado 24 de febrero. Ayer, el Pleno de la Corte ratificó esta suspensión y, al mismo tiempo, decidió atender la solicitud del Ejecutivo Federal de precisar y aclarar los términos de la suspensión otorgada. La Presidencia de la República ha cumplido a cabalidad lo que en su momento indicó la Corte y acatará esta ratificación hasta que se resuelva el juicio de controversia constitucional interpuesto por la Cámara de Diputados. Todos, pero más aún quienes detentan o aspiran al poder, deben dar muestra contundente de la importancia que otorgan a la vida institucional y el respeto que se merecen las investiduras. El proceso electoral que se avecina será un éxito en la medida en que cada uno de los que participamos en él hagamos con voluntad, el proceso electoral que se avecina será un éxito en la medida en que cada uno de los que participamos en él lo hagamos con voluntad de fortalecer a la democracia y reconociendo a cada una de las instituciones encargadas de realizar las elecciones y vigilar la transparencia de las mismas. Hace unos momentos Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar una tregua con el presidente Vicente Fox. Él menciona que no habrá ninguna referencia de su parte hacia la propia presidencia de la República. ¿Qué respondería a este llamado de tregua la propia presidencia? No comento las campañas, no, ningún comentario. Sara. Buenos días. Quisiera saber si no le preocupa a la presidencia el hecho de que con esta decisión de la Corte es muy probable que se vaya varios meses y no haya oportunidad de que el presidente Fox promueva la obra de gobierno durante 2 o 3 meses. Y por otro lado, si bien no comenta información sobre los candidatos, yo quisiera saber si el presidente va a seguir, como lo escuchamos, por ejemplo, el día de ayer, hizo una crítica directa a Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, si va a seguir con este tipo de referencias de populismo, independientemente de esta tregua que dijo Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Sobre el primer punto, lo que siempre hemos hecho y vamos a seguir haciendo es acatar las decisiones de los otros órdenes de gobierno, así consideramos, fortalecemos el proceso democrático en México. Y sobre el segundo de tus preguntas, Sara, yo no estaría de acuerdo, me parece que es una interpretación de lo que a los dichos del señor presidente, lo que el señor presidente va a seguir haciendo, lo ha dicho él, lo ha explicado él, proponiendo posiciones, tesis, su visión de lo que a este país conviene. Si algunos interpretan que eso tiene un mensaje directo o es en contra de alguien, es interpretación. No es la intención del señor presidente de hacerlo respecto a nadie, así lo ha aclarado una y otra vez. Sí sostener sus tesis, sus puntos de vista en términos de lo que conviene al país, y es su obligación como jefe del Estado y jefe del gobierno de este país. Buenos días. Preguntarle, con esta ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿podemos entender que efectivamente se estaba favoreciendo la imagen del candidato Felipe Calderón? De ninguna manera. Los anuncios, desde el 24 de febrero, a solicitud de la Suprema Corte, se añadieron a los anuncios en materia social una leyenda que se solicitaba en la Ley General de Desarrollo Social, y también se quitó la imagen del presidente, como se solicitó. Desde el 24 de febrero, todos los anuncios
con la obra de gobierno de parte de la Presidencia de la República tienen este cintillo y no está la imagen del presidente. Seguirán así los anuncios en acatamiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que no modifica en nada lo del 24 de febrero, lo de ayer no modifica en nada, es lo mismo, pues nada más ratifica, y lo que sí es distinto es que abre la Corte a una solicitud de aclaración que hizo el Ejecutivo Federal, el espacio para aclarar en los términos de su resolución. Camilo. Gracias, buenos días. ¿Qué valoración hace la Presidencia sobre la denuncia de Amnistía Internacional sobre que quedan muchos pendientes en materia de esclarecimiento de casos de la guerra sucia? Gracias. La Fiscalía Especial encargada de ese tema todavía no termina este trabajo, está realizándolo todavía. Es muy probable que en las próximas 2-3 semanas la Fiscalía pueda terminar esta investigación y se hará de conocimiento público, como ya lo anunció semanas atrás el propio fiscal y el Procurador General de la República. Pero la investigación está en curso. Una vez que la Fiscalía Especial termine la investigación, no quedará ningún caso pendiente. Los abarca a todos la investigación que está haciendo la Fiscalía Especial. Carlos. Rubén, hace unos instantes dices que ustedes están dentro del proceso electoral. Presidencia está dentro del proceso. Ahorita que hiciste la pausa y que rectificaste, leíste, nosotros que estamos dentro del proceso electoral. Eso por una parte. Por la otra, la decisión de la Suprema Corte señala que sí se estaban haciendo proselitismo. No proselitismo, sino se está exaltando el comportamiento de este gobierno, exaltando la obra. ¿Están de acuerdo en la decisión? ¿Por qué es que la cancela la Suprema Corte de la Nación? Los spots están ahí, como ustedes saben, siguen con la orientación o con el señalamiento que hizo la Corte. Acatamos la decisión de la Corte, se incluyó el cintillo y se retiró la imagen del presidente. La otra, No hay más. Un diputado indi del PRD señala que la construcción de la biblioteca Vasconcelos está superando por mucho el presupuesto marcado. ¿Qué se responde? Y la última, ¿el señor presidente en su agenda va a guardar Semana Santa, los días de Semana Santa? La información o los datos que proporciona ese diputado son absolutamente falsos. Esa sería la afirmación en ese caso. Y sí adelanto que el señor presidente la Semana Santa estará en el rancho. Va a estar toda la semana atendiendo los problemas del país y siguiendo los acontecimientos desde el rancho, como lo ha hecho los otros años. De lunes a domingo, sí. Sí, buenos días. Salió un reportaje de la UNAM sobre la tema migratoria, en que dice que si hubiera una amnistía de inmigrantes mexicanos ahí, bajarían las remesas, porque si la gente tiene sus papeles, sus documentos, y pueden vivir ahí, se establecen y no mandan tanto remesas, no tienen los nexos tan fuertes con México, ¿no? Para ver si la presidencia tiene una preocupación de esto, si hubiera amnistía, sería menos ingreso a México en la tema de remesas, ¿no? No conozco ese estudio, te prometo leerlo y hacer un comentario. Pero de la teoría, ¿cómo se ve? ¿Están de acuerdo con esto? ¿O es un preocupación esto? No conozco el estudio, tendría que leerlo. Sería irresponsable si lo comento si no conozco un texto. Gracias. Patricia. Me gustaría conocer, señor vocero, a propósito de esta resolución de la Corte sobre los spots,
si la presidencia, si su área en concreto, modificaría o daría un matiz a los discursos que el presidente ha estado ofreciendo en sus actos públicos, porque hay frases parecidas, relacionadas con las que se han utilizado en los spots y que la Corte concluyó que tienen connotación electoral política. ¿Tendría un giro tal vez, un matiz? Y la segunda parte de la pregunta sería en torno al secretario del Trabajo, en esta declaración al parecer infortunada, en donde habla sin dar pruebas de las supuestas adicciones de los trabajadores mineros, que ha traído repercusiones en varios sectores. ¿Hay algún pronunciamiento de la presidencia, alguna explicación que ha dado él hacia el presidente en este punto en concreto? Gracias. A ver, aclaro, porque a lo mejor hay una información que no es correcta. Aclaro, la Corte simplemente dijo, añádase el cintillo que viene en la Ley General de Desarrollo Social y quítese la imagen del presidente. Punto. No dijo nada sobre el contenido de los spots, en el caso de la Corte. Entonces, desde el 24 de febrero hemos puntualmente seguido la orientación de la Corte y lo seguiremos haciendo. No hay ninguna relación al contenido de los spots ni al contenido de los discursos. Los discursos seguirán en el tono que los ha venido pronunciando el señor presidente. No hay ningún señalamiento de la Corte en esa materia. Respecto a declaraciones del secretario del Trabajo, él aclaró su posición y manifestó su respeto a los trabajadores de la industria minera. Lo hizo días atrás, de manera pública, e incluso hubo un boletín de la Secretaría del Trabajo a ese respecto. Benito, perdón. Gracias. Continuando con la pregunta de la megabiblioteca, es no solo el diputado Inti Muñoz quien hace la observación de que se supera el costo de la obra, sino también la Auditoría Superior de la Federación encontró fallas y omisiones en la normatividad en proceso de licitación y asignación de la obra de esta megabiblioteca. Son dos cosas distintas, ¿no? En el artículo que viene en un periódico, en tu periódico, sostienen un dato de 8 columnas a partir de una información falsa de un diputado del PRD. Así es, absolutamente falsa, lo puedo afirmar. Lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es otra materia y son observaciones simplemente. Bueno, la instancia correspondiente tendrá que aclarar esas observaciones como siempre se hace y seguramente no habrá ningún problema. Compañera, y luego Marisa. Mara Rivera de Enfoque. Señor, ¿en qué sentido tendría entonces la resolución de la Corte si desde el 24 de febrero la Presidencia o el Gobierno Federal viene acatando ya este tipo de observaciones? ¿Cómo entender entonces ayer los comentarios respecto a los cintillos, a la imagen, si ya se viene acatando? ¿Qué sentido tendría entonces o cómo interpretan ustedes la resolución que tuvieron? Nada, pues ratificó la Corte una decisión que ya había tomado el 24 de febrero. No tiene mayor valor que eso o menor valor que eso. Ratificó una decisión que había tomado el 24 de febrero e insiste que no se pronunciará de fondo hasta que analice a fondo la solicitud de controversia. No hay nada nuevo, es lo mismo. Lo único nuevo es que la Corte da entrada a una solicitud del Ejecutivo Federal de que aclare los términos con mayor precisión. Eso es todo. Marisa. Gracias, Rubén. Preguntarte si no es un riesgo estos paros de los mineros, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, que ayer realizaron y que adelantan que habrá en varias partes del país. ¿No es un riesgo para la economía? ¿Se dan a estos chantajes? La posición, por favor. El exdirigente de los mineros no ha podido acreditar, de acuerdo a los estatutos del propio sindicato, su nombramiento, tal como lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo. Entonces, cualquier intento o cualquier acto de presión que
viole los propios estatutos de los trabajadores mineros, pues nos parece que se trata de un fenómeno irregular, y en todo caso invitar a los sindicalistas que se han puesto en huelga en apoyo al exdirigente, pues que están abiertas las puertas del diálogo en la Secretaría del Trabajo, pero que sobre todo está sus estatutos, que en este país merece todas las leyes ser respetadas. Solo el Estado de Derecho en todos los niveles puede permitir que consolidemos la vida democrática en el país. Alfredo. Buenos días, señor Aguilar. Respecto al asunto de los spots, insistir, toda esta controversia que se ha hecho al respecto de la Suprema Corte de Justicia, las determinaciones, las recomendaciones y las ratificaciones, ¿qué caso tendrían si pareciera que el efecto electorero de estos spots, el efecto electorero proselitista sigue siendo en el fondo el mismo? ¿Qué caso tendría esta controversia? Me gustaría conocer la opinión de la presidencia en ese sentido. Pues ya fijé la posición. Independientemente de que se haya cumplido con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia. Ya fijé la posición, no tengo nada más que añadir sobre esa materia. Gracias a ti. ¿Sí? La Presidencia de la República confía en los órganos del Estado mexicano y tiene un extraordinario respeto por el Instituto Federal Electoral. Ha demostrado a lo largo de los años de existencia que es un elemento clave en el logro y la conquista de la democracia, y expresamos nuestro reconocimiento al Instituto Federal Electoral. Gracias, buenos días, Rubén. En torno a esta determinación de la Suprema Corte, por todo lo que he escuchado, entonces descartan que Presidencia se sienta presionado por la decisión de retirar los spots, por un lado, y por el otro, el secretario de Energía también había señalado el día de ayer que sí es posible bajar los energéticos como están proponiendo los candidatos, siempre y cuando exista una reforma. Esto contradice a lo que el presidente señalaba en uno de sus discursos de que los energéticos no pueden disminuirse. Claro, la Corte no está pidiendo retirar los spots, en ningún momento ha pedido eso. Ahí están los spots, solicitó el 24 de marzo que se retirara de los spots la imagen del presidente y se incluyera un cintillo, ya está, desde el 24 de marzo. De ninguna manera nos sentimos orgullosos de respetar las leyes, de respetar a los poderes y sus decisiones. Así se construye la democracia, así se consolida el Estado de Derecho. Al contrario, avala absolutamente lo que ha dicho el señor presidente de la República, que necesitamos una reforma fiscal, necesitamos una reforma energética. Eso es lo que dijo ayer el señor secretario de Energía. No se van a poder reducir los precios de los energéticos en el país mientras no existe una reforma fiscal y mientras no existe una reforma energética. Una vez que esto ocurra, seguramente podrá tener lugar eso que todos queremos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día. Estamos viendo. No va a haber conferencia el viernes, porque voy a viajar con el presidente a Chiapas, pero el jueves sí, mañana, y el jueves nos vemos. Buen día.
¿Me escuchas, Cauto? Cauto.